Sí, hola, buenas tardes a todos. Vamos a dar paso a la última de las intervenciones de esta tarde y de estas 3 jornadas que concluyen hoy. Y, en primer lugar, tiene la palabra el doctor Jorge Vega, que es profesor de Derecho Civil en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad de Lima. Doctor Vega. Muchas gracias. Bueno, el tema que voy a tratar hoy día es el de la protección a la apariencia jurídica y su aplicación a lo que son las adquisiciones a non domino y al caso del pago al acreedor aparente. Este es un tema que siempre me llamó la atención desde estudiante. En realidad no tenía muy claro lo que era, ya que lo fui descubriendo con el tiempo. Cuando yo estudiaba en el pregrado, una de las cosas que más me costaba entender era cómo es que en una compraventa un propietario, mejor dicho, un no propietario, podía transferirle a un comprador un bien del cual no era propietario. Era algo que no me cabía muy bien en la cabeza. Y luego, cuando pasé el curso de Derechos Reales y entré al curso de Obligaciones, también me costaba entender cómo es que cuando el deudor le pagaba a quien no era su acreedor, ese pago podía tener un efecto extintivo. ¿Cómo podía ese pago extinguir una relación obligatoria si ese acreedor en realidad no era tal? Y con el correr del tiempo, un día descubrí este tema de la protección a la apariencia jurídica y leí a un autor, a Falsea, que planteó una suerte de definición, ¿no? que me permitió a su vez entender cuál iba siendo la lógica de todo esto y cómo figuras tan disímiles como la adquisición a non domino o el pago al acreedor aparente tienen en el fondo una misma lógica. Falsea, de alguna manera, resumiéndolo, sostiene que en la apariencia jurídica lo que es una eficacia que el ordenamiento jurídico le otorga a una situación jurídica que en principio debería ser ineficaz, haciendo aparecer lo irreal como real, basándose en un fenómeno que manifiesta objetivamente a otro a través de signos socialmente apreciables. Dicha eficacia no recrea una situación jurídica faltante, sino que actúa como si no faltase mediante la producción de sus efectos naturales. Y hay varios casos, varias figuras, pero las dos que más me han llamado la atención son la adquisición a non domino y la del pago al acreedor aparente. Como bien sabemos, en la adquisición a non domino, lo que ocurre es que un no propietario, alguien que carece de una manera de legitimación, transfiere la propiedad a un adquirente, no obstante que, reitero, esta persona no es propietaria. Y la pregunta es, ¿por qué es así? ¿Por qué esto es así? Y claro, el derecho podría haber optado por dos alternativas y decir, bueno, protejo realmente al propietario, al verdadero propietario, y si el non domino pretende transferir la propiedad, hago que esa transferencia no tenga efectos y se mantenga en manos del verdadero propietario, o hago que efectivamente un non domino pueda transferir la propiedad a un adquirente. ¿Por qué el derecho opta por una u otra alternativa? Y Pasares hace una explicación que me pareció bastante interesante. Y dice que en algunos sistemas se hace primar la seguridad del tráfico por sobre el derecho del verdadero titular. Debido a las características del sistema económico, cuando prima lo que se denomina un valor de cambio sobre un valor de uso en un bien, como es el caso común en las denominadas economías de mercado. Y en ese caso, tanto el verdadero titular del derecho como el adquirente del mismo son los primeros interesados en que el ordenamiento jurídico produzca esta seguridad del tráfico. Y la razón es muy simple, y es que de esta manera el titular o al titular le va a ser menos costoso valorizar sus derechos, vale decir, va a aprovechar el valor de cambio. Voy a poner de repente un ejemplo que pueda aclarar esto que acabo de mencionar, que puede sonar un poco confuso. Imaginémonos un comprador y un vendedor. Es un propietario que pretende vender un bien y un comprador que pretende adquirirlo.
Como bien sabemos, para que esta compraventa se produzca, lo que se denominan los valores de reserva que tienen comprador y vendedor tienen que ser coincidentes. Imaginémonos que un vendedor, un propietario, tiene un precio de reserva, o sea, tiene el valor en su mente en 80. Su bien vale 80. Mientras que el comprador, el potencial adquirente, considera que ese bien vale 100. Definitivamente ninguno le va a comentar al otro cuál es su precio de reserva. ¿Por qué? Porque nunca habría compraventa. Pero en la negociación lo más probable es que lleguen a un punto intermedio que se acerque a 90. Ojo que el propietario tiene un valor de reserva de 80. Pero supongamos que la regla que protege la adquisición a non domino cambiara en el Perú o cambiara en el sistema en el que nos encontremos y se le diga al adquirente: ojo, por más que tú hayas adquirido en base al 948 en caso de un bien mueble o en base al 2014 en el caso de un bien registrable, es perfectamente posible que si después el contrato por el cual tu vendedor adquirió es un contrato inválido o ineficaz, tu adquisición también se va a ver afectada por esa ineficacia o por esa invalidez. Inmediatamente el precio de reserva del comprador bajaría y diría: yo no estoy dispuesto a pagar 100, no estoy dispuesto a pagar 90, ni siquiera estoy dispuesto a pagar 80. Lo que yo voy a hacer es, voy a pagar mucho menos. ¿Por qué? Porque la adquisición de propiedad que yo tengo corre un riesgo muy grave. Entonces, curiosamente, aunque pueda sonar un poco paradójico, al que más le conviene proteger la adquisición a non domino es ¿a quién? Es al mismo propietario. No obstante que potencialmente en algún momento él se puede ver afectado por ello. ¿Por qué? Porque justamente la adquisición a non domino lo que hace es aumentar el valor de ese bien. Entonces, nuestro sistema aparentemente ha optado por proteger vía la apariencia jurídica las adquisiciones a non domino. Y tenemos dos ejemplos que los acabo de mencionar. El primer caso es el del artículo 948 para el supuesto de bienes muebles, que nos dice textualmente que quien de buena fe como propietario recibe de otro la posesión de una cosa mueble, adquiere el dominio aunque el enajenante de la posesión carezca de la facultad para ejercerlo. O sea, me está diciendo, oiga, si ese transferente no es propietario, pero genera una apariencia de propiedad vía la posesión, y usted, señor, actúa de buena fe, y aunque no dice de manera onerosa, pero se entendería que es de manera onerosa, y usted adquiere bien. Esa adquisición no puede ser discutida después. Lo que resulta discutible de la norma es que si ya estamos protegiendo la adquisición a non domino, ¿por qué es que después añade una parte donde de alguna manera con la mano derecha se borra lo que se hizo con la mano izquierda o al revés? Porque dice: se exceptúan de esta regla los bienes perdidos y los adquiridos con infracción de la ley penal. O sea, protejo la adquisición a non domino, salvo el caso en que quien me transfiere, o sea, el non domino que me transfiere, a su vez ha adquirido ese bien con infracción a la ley penal o es un bien perdido. Y claro, suena bastante lógico respecto de quién. Respecto de ese tercero que perdió el bien o el bien le fue robado o de alguna manera hubo una afectación de la ley penal. Pero, nuevamente, lo que estamos tratando de proteger a quién es al tercero, no al verdadero propietario. Eso es lo que está detrás de la regla o de la idea de la adquisición a non domino. Y eso en la práctica es trascendente. ¿Por qué? Porque yo efectivamente adquiero un bien de quien es un poseedor, de quien aparenta propiedad, yo actúo de buena fe, pero no tengo cómo saber que a su vez esa persona adquirió con infracción de la ley penal o el bien era perdido. No tengo cómo saberlo. Y sin embargo, esa adquisición que yo tengo y que supuestamente ya está protegida, podría posteriormente ser atacada. Y de alguna manera, quizás no es algo tan grave, pero de alguna manera ocurre lo mismo en el artículo 2014, que se refiere en general a lo que serían adquisiciones de bienes registrables. Dice: el tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo,
mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en los registros públicos. La pregunta que hay que hacer, o que yo me hago al menos, es ¿por qué la protección se da una vez inscrito el derecho? Es decir, ¿qué sucede si yo, actuando de buena fe y a partir de una apariencia jurídica en base a la información que me brinda el registro, yo compro? Tengo mi minuta, tengo mi escritura pública, y en el interín entre la escritura pública y la inscripción se produce el supuesto de invalidez o ineficacia que, de alguna manera, priva al transferente de la titularidad del derecho. Teóricamente, el 2014 no me protegería. Y mi pregunta sería, ¿por qué es ello así? Entonces, mi impresión es que en la adquisición en non domino, si bien es cierto, nuestro sistema ha optado por esta alternativa, no termina de hacerlo de una manera, por llamarlo, total. En el caso de muebles, porque se exceptúa al caso de los bienes perdidos o de los adquiridos con infracción de la ley penal, y en el caso de los registrables, porque la protección se brinda recién con la inscripción del derecho. Ahora, un tema donde sí la cosa me parece más preocupante es en el pago al acreedor aparente. Nosotros tenemos una norma que de alguna manera regula en el libro de obligaciones lo que es el pago al acreedor aparente y que señala que extingue la obligación el pago hecho a persona que está en posesión del derecho a cobrar, aunque después se le quite la posesión o se declare que no la tuvo. Y eso tiene la misma lógica, en el fondo, aunque parezcan figuras disímiles, que la adquisición en non domino. Porque lo que me quiere decir es, deudor, cuando tú pagas, tienes que tener la suficiente tranquilidad ¿de qué? De que a quien le estás pagando o es tu acreedor o aparenta ser tu acreedor. Y si tú le pagas, ese pago tiene efecto distintivo al menos respecto de ti. O sea, no va a haber la posibilidad, como por ejemplo en un pago indebido, en que te digan, oye, tienes que volver a pagar. Entonces, esa lógica del artículo 1225, que es una norma general, me parece que aterriza claramente en una figura que es la cesión de derechos. ¿Cuál es la lógica de la cesión de derechos? La lógica económica, si la queremos ver así. La idea de la cesión de derechos es que los derechos fluyan libremente en el mercado. Esa es la idea. Tanto es así que el propio código nos indica que en la cesión de derechos basta el acuerdo de voluntades escrito del acreedor cedente y del tercero cesionario, sin que sea necesaria la participación ni el asentimiento, salvo excepciones puntuales, del deudor. ¿El razonamiento cuál es? Lo que yo quiero es que los derechos fluyan libremente. O sea, imaginémonos esquemas como el factoring, ¿no es cierto?, o figuras análogas, donde yo voy a estar requiriendo constantemente aceptaciones del deudor. Simplemente el sistema no funciona. Ahora, evidentemente, si bien es cierto, solamente se requiere en principio el acuerdo del acreedor cedente y del tercero cesionario, y no se requiere el asentimiento del deudor, es evidente que esa cesión tiene que serle oponible al deudor, porque el deudor tiene que saber a quién le va a pagar. Y nosotros teníamos una norma, que era el artículo 1215, que establecía una carga respecto del cedente y del cesionario. Y se le decía, cedente y cesionario, usted puede perfectamente ceder los derechos en la medida que cumpla con la formalidad escrita bajo asociación de nulidad. No se requiere asentimiento del deudor, pero eso sí, para que esa cesión le sea oponible al deudor, tiene que haber una comunicación fehaciente o la aceptación en caso en que hubiera un pacto de no cesión, que no es el supuesto que estamos viendo ahorita. Entonces, lo que Falsea denomina la carga de conservación, ¿le correspondía a quién? Le correspondía a quien estaba en la mejor posición para hacerlo. Es decir, el cedente o el cesionario. Cedente y cesionario tenían que oponerle al deudor la cesión. ¿Para qué? Para que el deudor le pagara o al acreedor originario o al cesionario en función a si le había sido comunicado o no. Entonces, si por ejemplo operaba la cesión del cedente al cesionario y no se le comunicaba fehacientemente al deudor y el deudor no había tomado conocimiento de esa cesión y él le pagaba al acreedor cedente y no al cesionario, ese pago tenía un efecto extintivo.
había pagado bien, justamente en base al artículo 1225. ¿Cuál es el problema hoy día? Hace 6 años atrás se promulgó en el Perú una ley que fue la Ley de Garantía Mobiliaria. Y lo curioso es que uno de los principales argumentos que se dio para promulgar esta Ley de Garantía Mobiliaria fue que se iba a fomentar el crédito y el tráfico de bienes. Sin embargo, una de las primeras cosas que uno le llama la atención cuando lee la Ley de Garantía Mobiliaria es que pueden ser objeto de garantía mobiliaria los derechos. Y se ocupa de regular la Ley de Garantía Mobiliaria la cesión de derechos. Y en el artículo 27 hay una norma que parece muy inocente, pero que para mí es gravísima porque destruye, o no sé si estoy exagerando, pero por lo menos complica todo el sistema. ¿Y qué dice? Dice, la cesión inscrita en el registro correspondiente, o sea, la cesión del cedente al cesionario, prevalece sobre la cesión notificada al deudor cedido. Para ponerlo sencillo, porque me quedan 2 minutos, ¿esto qué cosa quiere decir? Que ya no es como antes, que era perfectamente lógico, que eran cedente y cesionario los que tenían la carga de comunicarle al deudor que había operado la cesión. ¿Para qué? Para que el deudor supiera a quién le tiene que pagar. Sino que hoy día, quien tiene la carga de informarse, ¿quién es? Es el deudor. Porque el deudor es el que tiene que tomar conocimiento si es que en el registro su acreedor, como cedente, le ha cedido un cesionario. Y si no lo hace y ha operado la cesión y le paga al cedente, corre el riesgo de efectuar un pago que no tenga un efecto extintivo. En otras palabras, y ya he visto algunos problemas de estos, lo que termina ocurriendo es que los deudores, antes de pagar, tendríamos que revisar en el registro si es que nuestro acreedor no le ha cedido el derecho a un cesionario, y si hubiese sido así y lo hemos revisado, si ese cesionario a su vez no ha cedido a otro cesionario, y así sucesivamente. Esto empieza a tener un problema, ¿por qué? Porque los pagos cada vez se complican más. Y al complicarse cada vez los pagos, lo que estoy viendo cada vez más es que los deudores colocan en sus contratos, ¿qué cosa? Cláusulas de no cesión, justamente para evitar estos problemas. Con lo que paradójicamente se empieza a producir el efecto inverso al que quería la Ley de Garantía Mobiliaria. Es decir, la lógica de hacer que los créditos circulen en el mercado se ve paralizado precisamente por este artículo 27. Me parece que el razonamiento, la lógica de la apariencia jurídica y del pago al acreedor aparente, que estaba recogido en el 1225 y en el 1215, pues no se ha plasmado en ese artículo 27 de la Ley de Garantía Mobiliaria y, por el contrario, empieza a ser contraproducente. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. A continuación, tiene el uso de la palabra el doctor Rómulo Morales, que es profesor de Derecho Civil en la Universidad Católica, en la Universidad Nacional de San Marcos, en la Universidad ESAN y en la Universidad San Martín de Porres. Doctor Rómulo, tiene la palabra. Gracias. Muchas gracias por la invitación a Mario Castillo a este congreso iberoamericano. El tema que yo propuse para conversar, básicamente, no tanto para hablar como un monólogo, sino discutir una problemática, es justamente el tema de los poderes procesales y el contrato inválido. Yo creo que en materia de derecho civil no hay que olvidar, como todo derecho en realidad, no hay que seguir las modas o a veces esas globalizaciones mentales. Muchas veces nos dejamos llevar por ideas que las consideramos ideas que no deben ser revisadas, ideas que no deben ser modificadas. Y una de esas ideas o expresiones equivocadas que, por ejemplo, la codificación sudamericana y también la europea, pero más la sudamericana y la doctrina sudamericana, ha asumido como una verdad absoluta que el juez puede declarar de oficio la nulidad de los contratos, ¿no? Claro, porque aparece pues, en los códigos civiles de Argentina, de Colombia, de Ecuador, de Paraguay último, ¿no? En los últimos proyectos de codificación del Código Argentino, el 98, el 2012 igual, se dice, ¿no es cierto?, algo que
nadie en teoría podría discutir que un juez puede declarar de oficio la nulidad. Y esta idea equivocada, que proviene básicamente de la codificación europea, italiana y portuguesa, que justamente parte, ¿no es cierto?, de la idea del Código Civil Italiano del 42, que el juez puede, y no dice declarar de oficio, dice puede rilevare de oficio, es decir, puede estimar de oficio la nulidad de los contratos. Y ahí que en Italia, ¿no es cierto?, la discusión básicamente no solamente civil, sino básicamente procesal. Y el tema que puse a consideración era un tema que tiene que ver con el derecho civil, pero también con el derecho procesal civil. El derecho, y el Congreso se llama derecho privado, justamente, el derecho privado pues no implica solamente el derecho civil, sino también el derecho procesal civil. Y fundamentalmente, y es algo que se olvida a muchos, la teoría general del derecho, ¿no? Porque si constatamos que una norma está mal redactada, si una norma no está bien colocada tal como aparece, ¿no es cierto?, en los códigos sudamericanos, y el Código Peruano también, ¿no?, el famoso 220, dice que el juez puede declarar de oficio la nulidad. Entonces, ¿para qué está la teoría general del derecho? O sea, es como si el derecho civil se aísla de los demás derechos, es decir, no me interesa lo que digan los procesalistas, no me interesa lo que digan los teóricos del derecho, y interesará simplemente el discurso teórico. Y este es un gran ejemplo de ello, ¿no? Un aislamiento, ¿no es cierto?, de la doctrina sudamericana, y en particular la peruana, sobre lo que significa la declaración de oficio de la nulidad. Justamente, esta equivocación, ¿no?, que se ha asumido como una verdad absoluta, fue descubierta por una profesora peruana procesalista, ¿no?, amante de la doctrina procesal italiana, la profesora Eugenia Ariano. En el año 2003 dijo: señores, lo que dice el Código Civil peruano, que el juez puede declarar de oficio la nulidad, está totalmente equivocado. Porque finalmente, un juez no puede declarar de oficio la nulidad. Primero, porque las partes no lo han pedido, ¿no? Eso violaría el principio de congruencia, es decir, no se puede decidir jurídicamente y jurisdiccionalmente algo que no ha sido pedido en la demanda, o en la contestación, o en la reconvención, ¿no? Y va contra el propio principio de iniciativa de parte, es decir, los procesos, en este caso las nulidades, tienen que ser pedidas a pie de parte, ¿no? El juez no puede arrogarse dicho poder jurídico y decir: no, yo declaro la nulidad. ¿Por qué? Porque la nulidad importa proteger intereses fundamentales y por lo tanto este contrato viola intereses fundamentales, intereses colectivos, intereses que interesan a la sociedad, y por lo tanto yo, por delegación del ordenamiento jurídico, estoy legitimado a pedir la nulidad, a declarar la nulidad del contrato, aunque nadie me la haya pedido. Fíjense, y esta idea de la declaración de oficio de la nulidad, la profesora Generado dijo algo que en Italia, ¿no es cierto?, un sector minoritario procesalista decía: finalmente el juez, ¿no?, yendo contra la propia interpretación que hace la doctrina italiana hasta hoy, es más, procesalmente han creado un procedimiento, ¿no?, incidental para poder otorgar, en teoría, el derecho de defensa a las partes para que aleguen, ¿no es cierto?, algún argumento cuando el juez constata, ¿no?, estima que el contrato es nulo. Entonces el juez, ¿no es cierto?, en Italia, una norma procesal, llama a las partes para que ellas se pronuncien sobre eso, ¿no? Pero sin embargo, un profesor procesalista, Fabrini, dice: no, un momentito, hay dos tipos de excepciones, ¿no? Las excepciones, es decir, los mecanismos jurídicos por los cuales una parte puede, ¿no?, en cualquier situación en materia contractual puede alegar, ¿no? Por ejemplo, si es mi pie que resuelve el contrato, yo puedo pedir, ¿no?, bueno, tengo derecho a retención, ¿no?, planteo una excepción de retención. Pero hay una excepción, que es una excepción en sentido amplio, que son excepciones de oficio que el juez puede formular en un proceso. Porque si, por ejemplo, si se me plantea una demanda de resolución del contrato o una demanda de cumplimiento de la obligación, si el juez constata en la demanda en concreto, estima en concreto que hay un hecho impeditivo, es decir, hay una nulidad evidente en ese contrato, no va a declarar de oficio la nulidad. Como dice Fabrini, lo que hace el juez es formular una excepción de oficio. Es decir, el juez puede rechazar una demanda. Justamente porque él ha constatado, ya viene el rilevare, ¿no?, ha estimado que ese contrato es nulo. Y fíjense, esta idea que la profesora Ariano, ¿no es cierto?, nos trae a colación en el 2003, ha sido constatada, ¿no es cierto?, yo por lo menos lo encuentro con bastante alegría desde el punto de vista académico, por dos profesores italianos, ¿no? El profesor Claudio Consolo,
y el profesor Stefano Pagliantini en el 2000 y 2011, sobre todo Claudio Consolo dice lo que decía Aureliano, ¿no es cierto?, en el 2003. Claudio Consolo, interpretando la norma italiana, parecida a la peruana, dice, no señores, acá estamos en el fondo en un problema de excepción de oficio del juez. Es decir, el juez, mediante una declaración, puede rechazar demandas basadas en contratos nulos. Y hay que dejar de interpretar, ¿no es cierto?, esta norma italiana como se está interpretando hasta hoy, ¿no es cierto?, como un procedimiento que se tiene que realizar a través de un procedimiento que en teoría se hay que darle derecho de defensa a las partes para que se pronuncie, ¿no? Y fíjense, sobre todo Pagliantini, en el 2011 dice algo muy interesante, ¿no? Pagliantini también dice, en realidad, esta norma, el Código Italiano que dice que el juez puede valorar de oficio, es una norma inútil. Porque finalmente, la situación en que se encuentran las partes de un contrato puede ser de mucha variada problemática. Y él pone un ejemplo muy interesante. Dice, supongamos, dice él, que un vendedor demandante pide la nulidad del contrato o pide la resolución del contrato, ¿no? Porque el comprador adquirente no pagó el precio. Imagínense, dice Pagliantini, que el juez declara de oficio la nulidad del contrato. ¿Cómo quedan los terceros adquirentes de buena fe a título oneroso? ¿Qué hubiese pasado si el comprador ya vendió el bien? ¿Se puede, a través de una declaración del juez, cortar la posibilidad de que la otra parte se pueda defender o que terceros se puedan defender? Porque en Italia, tal como está regulado hoy, lo que hace un juez es, a través de este procedimiento incidental, es estimar que el contrato es nulo. Pero ahí no termina la cosa. No es que se ha declarado nulo. Nadie en Italia sostiene que un juez declara nulidad, salvo en Sudamérica, ¿no? Salvo en Sudamérica. Si uno revisa la doctrina sudamericana, no, el juez puede declarar de oficio, y en Perú también. Pero en Italia nadie declara, o sea, en Italia, rilevare de oficio, es decir, estimar de oficio significa que el juez rechaza la demanda, pero nadie con esa sentencia, no es una sentencia declarativa de nulidad, es más, se puede pedir la restitución del bien, ¿no? Entonces, Pagliantini propone una nueva interpretación y dice, olvidémonos de la norma italiana, porque ha causado confusión, porque se han creado dos procedimientos paralelos. Hoy en Italia hay dos procedimientos para estimar la valoración de oficio de la nulidad. Y consideremos hoy, dice él, tomar en cuenta que la nulidad es una acción, es una verdadera acción. Y como acción, lo que se va a determinar es como dicen los un achartamento negativo, es decir, una constatación en negativo que el contrato no va a producir los efectos jurídicos fundamentales de ese contrato, pero sin negar la posibilidad que pueden haber efectos jurídicos que el contrato puede crear. Es decir, esta idea falsa de que el contrato nulo no produce efectos también, ¿no es cierto?, lo cuestiona Pagliantini. El contrato nulo produce efectos jurídicos, el efecto de la adquisición por un adquirente, ¿no es cierto?, que adquiere por usucapión, o los propios adquirentes a título oneroso de buena fe, ¿no? ¿Cómo que no hay efecto? Un efecto protector, ¿no? Entonces, me parece que estas dos ideas del profesor Consolo y Pagliantini son muy importantes a tomar en consideración en nuestro sistema jurídico, ¿no? Y fíjense, extrayendo, ¿no es cierto?, simplemente la nomenclatura que usa un profesor portugués, Santos Buenaventura de Sousa, que es un profesor sociólogo crítico del derecho, él habla de la emancipación. Desde el punto de vista evidentemente económico, ¿no? O sea, él dice, ¿no?, el mundo está hoy sumergido en el mundo de la globalización económica y que todo el mundo tiene que seguir a este mundo de la globalización económica porque si no seguimos este mundo nos vamos a quedar en un país atrasado, un país pobre. Entonces, para ser un país desarrollado tenemos que seguir la ola, ¿no?, de la mundialización de la economía. Y no solamente eso, sino la cultura, ¿no? Entonces, si no vemos programas de espectáculos, pues estamos fuera de este mundo, ¿no? Si hoy no celebramos Halloween, estamos fuera de este mundo. Entonces, hay que seguir la ola, ¿no? Y Buenaventura de Sousa propone, ¿no es cierto?, un concepto muy importante en materia sociológica y en materia política, la emancipación. Y yo creo que esa idea, que evidentemente no lo dice Buenaventura de Sousa, sí, lo digo yo,
puede ser muy útil en Sudamérica, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados, y hemos estado acostumbrados, nuestra generación, ¿no? Ya con Leiser, con Jorge, hemos estado acostumbrados a leer las doctrinas sudamericanas y españolas, y nos olvidamos un tiempo de leer a los autores clásicos, alemanes, franceses, italianos, portugueses. Pero hay que seguir emancipándonos, es decir, leyendo al otro, al final hace que uno piense por sí mismo. Creo que ya hemos pasado esa etapa, ¿no? De leer a los españoles y a los sudamericanos, no digo que son malos, simplemente que es una etapa, pero una segunda etapa es leer a los orígenes, es decir, qué dicen los alemanes, qué dijeron los alemanes, qué problemas resolvieron, cómo lo resolvieron bien, lo resolvieron mal. Pero que hay una tercera etapa, me parece importante, de la emancipación jurídica, es decir, crear soluciones concretas a nuestra normativa y nuestra cultura jurídica. Y hoy por hoy no podemos sostener, como no hace la Corte Suprema Peruana, que, ¿no?, esa arrogancia de la autoridad jurisdiccional, no, yo declaro la nulidad, oye, pero si nadie te ha pedido la nulidad, lo declaro, ¿no? Por ejemplo, un caso que se ve en el Perú, un comprador pide judicialmente que se le entregue el bien. Y el juez dijo, infundada la demanda o la pretensión de entrega del bien. ¿Por qué? Porque el vendedor vendió el bien a su hijo 2 veces. Y por lo tanto los contratos fueron nulos. Pero, señor, yo no estoy cuestionando esos contratos que celebró el vendedor. Estoy pidiendo que mi contrato que celebré yo con el vendedor se ejecute. No, nulo los contratos y por lo tanto infundada la demanda. Inicia otro proceso. ¿De dónde? Entonces, el juez, lamentablemente, yo no puedo generalizar evidentemente, pero a veces se toma una arrogancia, ¿no es cierto?, de ir contra las partes. Ahora, y lo que me preocupa cuando uno lee la doctrina nacional es que casi todos están de acuerdo que el juez tiene que declarar de oficio la nulidad, cuando esa idea nadie la sostiene en Europa, salvo en Sudamérica. Por eso hay que emanciparnos jurídicamente. Y esto es muy importante porque si asumimos esa posición tal textual como dice los códigos civiles sudamericanos y también, ¿no es cierto?, el peruano, pues evidentemente vamos en el fondo a violar los derechos de las personas, en el caso del debido proceso. Es decir, vamos a estar permitiendo, legitimando actos arbitrarios jurisdiccionales cuando las partes no han pedido la nulidad de los contratos. Y termino, ¿no es cierto?, mi exposición, porque es para dar la palabra a los demás expositores, citando al profesor Angelo Falsea. Angelo Falsea, a propósito de la interpretación de las normas, dice lo siguiente: existen 2 modelos de interpretación de una norma jurídica. Un modelo restringido, donde la interpretación tiene por objeto la norma, en particular o en el contexto normativo del que forma parte, y un modelo amplio, donde además se incorporan los antecedentes, el proceso de selección individual de la norma o el contexto de normas para interpretar. La interpretación en sentido estricto comienza cuando ya se seleccionó y se identificó el dato normativo. La interpretación en sentido amplio incluye también el proceso de selección y de individualización del dato normativo. Creo yo que el 220 del Código Civil Peruano, que establece expresamente y literalmente que el juez puede declarar de oficio la nulidad, pues no puede ser interpretado de manera restringida, tiene que ser interpretado en sentido amplio. En Italia nadie sostiene que el juez declara la nulidad de oficio, pero sin embargo hoy, por ejemplo, el proyecto argentino de 2012 dice que el juez puede declarar, ¿no?, puede declarar de oficio la nulidad. No. Los proyectos de reforma del Código Civil Peruano también han estado en ese tema, ¿no?, han estado en esa situación, ¿no? En un lado, el proyecto de reforma del Código Civil Peruano en materia de declaración de oficio de nulidad dice, bueno, el juez tiene que invitar a las partes para que digan algo antes que el juez declare la nulidad. O la propuesta, ¿no es cierto?, última, que ha sido desechada por el último proyecto, es que el juez simplemente suspende el proceso, termina el proceso y le dice a las partes, ojo, por si acaso tu contrato es nulo, ¿ah? Y le dice a las partes y termina el tema. Esa no es la solución. La solución es simplemente que hay que respetar los principios jurídicos, procesales en este caso, y el derecho civil no puede apartarse de estos principios procesales que son el principio de iniciativa de parte y el principio de congruencia, para que justamente el derecho civil, el Código Civil Peruano, esté en armonía sistemática con el Código de Proceso Civil. Muchas gracias. A continuación interviene el doctor Leiser León. El doctor Leiser es doctor en Derecho por la Escuela de Santa Ana de Pisa
en Italia. Es socio de la Asociación Italiana de Derecho Comparado y es profesor de Derecho Civil de la Universidad Católica y de la Universidad del Pacífico. Doctor Leiser, cuando quiera. Gracias. Muchas gracias. Un agradecimiento sincero a Mario Castillo Freire, impulsor de este congreso. Un reconocimiento y agradecimiento a los participantes extranjeros que nos han dejado parte de su cultura y de su conocimiento. Y un agradecimiento a la comunidad universitaria y académica que está reunida aquí, porque como creo, estoy convencido de que mi amigo Rómulo Morales tiene la razón cuando habla de las modas. Estar celebrando, cuando son casi las 9 de la noche de un 31 de octubre, el viejo y querido derecho privado, se podría hacer como una equivalencia que estamos celebrando el Día de la Canción Criolla, mientras que los que celebran Halloween estarán seguramente a la espera de un congreso de corporate law, ¿no? Que es algo que está más de moda. Bueno, como han hecho Jorge y como ha hecho Rómulo, yo he escogido un tema. Mario quería temas polémicos y que tengan contenido práctico, es una decisión de saludar. Así que en un reciente arbitraje nos tocó a los miembros del tribunal intercambiar pareceres sobre la naturaleza del contrato de opción. El caso, sintéticamente, era el siguiente. Un agregado cultural de una embajada extranjera había adquirido la propiedad de un inmueble en San Isidro y la parte vendedora le había hecho, según el testimonio en una de las audiencias, suscribir un contrato en cuya virtud él, al mismo tiempo que compraba, otorgaba una opción de recompra a la persona que le había vendido el bien. Ese solo hecho ya pone bajo sospecha el contrato. No un pacto de retroventa, sino una opción de recompra. Y para terminar de ahondar la sospecha, la persona en cuyo beneficio se otorga la opción de recompra, en el mismo acto, cede su posición contractual a favor de su hijo. ¿Cuál era el plazo de ejercicio de esta opción de recompra en favor del hijo de la vendedora? El mismo plazo de vigencia de la misión del agregado cultural en el Perú, que en ese momento se estimó en 7 años, pero que de no ser equivalente a 7 años, se activaba en el momento en que el embajador, pues un embajador, dejara el Perú. Entonces, cuando el caso llega a arbitraje, se pide la nulidad de esa cláusula. La nulidad de esa cláusula sobre la base clara de ser una estratagema, de ser un artificio, de ser una combinación destinada a burlar el plazo del pacto de retroventa, que en el Perú es como máximo de 2 años. A través de este mecanismo se había conseguido paralizar por más de 7 años, porque el caso cuando se activa ya estaba, creo, en el 9º año de emisión el agregado cultural, imposibilitado de transferir la propiedad del bien porque sobre él pesaba una opción de recompra. Entonces, se comienza a discutir sobre la naturaleza de la opción. Y el primer reparo que se hace es que resultaba muy curioso que una persona inmovilizara el inmueble que había adquirido por casi 9 años sin haber recibido absolutamente nada a cambio. Había pagado $400.000 por el inmueble y lo había tenido paralizado por casi 9 años sin haber recibido una contraprestación. Primera prueba de la que yo deduje el fraude a la ley, o sea, el uso de un mecanismo aparentemente permitido por la ley para burlarse del plazo, es la traducción textual de lo que significa la fraus, ¿no? En el derecho romano, el plazo establecido para el pacto de retroventa. Entonces, uno de los miembros del tribunal arbitral aparece con el volumen del querido maestro, mi director de tesis de licenciatura, doctor Manuel de la Puente y Lavalle, y dice: no hay ningún problema con ese acto. De ninguna manera se puede poner en cuestión
la voluntad de las partes de establecer una opción gratuita por más de 9 años o por todo el tiempo que el señor esté en el Perú. Y aquí está la prueba. El contrato en general del profesor Manuel de la Puente y Lavalle, año de publicación, esto es importante, 1991, donde se señala que la opción se presume gratuita. Esa afirmación, lo adelanto, convenció al presidente del Tribunal Arbitral y el arbitraje terminó no reconociendo la nulidad de esa cláusula fraudulenta. Yo fui el único que votó en contra. Pero me quedó, de todas maneras, el sinsabor de que se instrumentalice para mal el pensamiento de un autor que, con toda justicia, el profesor Mosé Iturraspe, aquí presente, llamó el jurista peruano de los contratos, una persona bajo cuya dirección elaboré mi tesis de licenciatura. Y cuando esta ponencia vea su forma escrita, va a estar dedicada a la memoria del profesor de la Puente. De la Puente escribió que la opción se presumía gratuita en un contexto en el cual la opción estaba sujeta a un plazo brevísimo, de 6 meses, según el texto original del Código Civil. Eso es lo primero que debe constatarse en una interpretación que debe ser histórica y que debe ser según también el marco que rodea a la promulgación de una ley. En el año 2001, esta norma fue modificada por una mayoría parlamentaria de triste recordación entre nosotros, porque la opción se convirtió en un vehículo para proteger los bienes de los funcionarios corruptos perseguidos cuando acabó el Fujimorato. Una manera de viabilizar el ocultamiento de los bienes de los funcionarios que se habían enriquecido fue la celebración de contratos de opción. Esto hay que saberlo. En el Congreso se hizo un lobby para volver el plazo de la opción. Así dice ahora la norma desde el año 2001, un contrato que está sujeto a plazo determinado o determinable. O sea que leyendo literalmente el Código Civil puedo celebrar una opción por un plazo de 100 años o de 200. No perpetuo, aunque cabría la discusión si literalmente perpetuo es determinado. ¿Qué cosa hacían los funcionarios? No vendían sus bienes, porque vender es una forma de defraudar demasiado sencilla. Celebremos contratos de opción. Cuando vengan a pedirme que responda en la óptica de la responsabilidad patrimonial con todos mis bienes presentes y futuros, resulta que mis bienes están sujetos a contratos de opción inscritos y tiene prioridad el beneficiario de la opción para hacerse de la propiedad y el bien está blindado. Pero esto, por supuesto, los colegas del tribunal lo desconocían totalmente. El profesor Manuel de la Puente falleció el año 2007 sin haber revisado esta parte de su tratado. Como la editorial encargada de la reimpresión del tratado del profesor de la Puente no se ha cuidado de actualizar sus referencias, ha omitido, clamorosamente, imperdonablemente, acompañar una nota debajo del comentario de este artículo, porque sería conveniente que en la obra del profesor de la Puente apareciera que su comentario sobre la naturaleza gratuita de la opción o la presunción de gratuidad de la opción estaba perfilado bajo una norma que no es más la vigente. Si la opción tenía un plazo breve, presunto, de 6 meses, entonces la opción, por ser un contrato preparatorio, esto también lo dice de la Puente, está destinada a extinguirse en tiempo breve. Por eso es que dice que se presume gratuita. Pero si hablamos de una opción de 10 años, que Jorge ha hablado de la práctica, ¿qué cosa se vende con opciones? Claro, se vende el automóvil, se vende con una opción, la casa se vende con una opción, también se venden las acciones, se transfieren las titularidades de concesiones mineras con opción. Ya el derecho civil peruano se ha sofisticado y no hay un solo contrato de concesión minera, he hecho una decena de ellos en mi experiencia profesional, en el cual no se pague por la opción.
Estaba conversando con una profesora contractualista ayer en otro tribunal arbitral y le estaba conversando sobre lo que iba a venir a decir al Congreso. Y me decía ella, con 20 años de experiencia elaborando contratos, que nunca había visto una opción gratuita. Nunca. Pero tan poderosa es la influencia de, vamos a decir así, pues la doctrina, que incluso la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria ha tomado por verdadera la visión también contextualizada del profesor de la Puente. Y la Administración Tributaria no grava los contratos de opción porque los presume gratuitos. ¿Qué cosa es lo que ha sucedido aquí? Y es por eso que la tribuna que nos brinda Mario y nos brinda el comité organizador de este congreso es importante, porque se puede comentar estas novedades, someterlas a reflexión del auditorio académico, de la comunidad académica. Eso es lo importante. Pensar por un momento. Conceder una opción es limitar el propio derecho. Conceder una opción es implícitamente obligarse a no vender, a no enajenar. Si se hace una concordancia inclusive con nuestra norma que impide los pactos que establezcan este tipo de provisiones, ya existiría una base para dudar de la afirmación del profesor de la Puente, escrita en 1991, pero leída con los ojos de hoy. La opción en realidad no es gratuita, es onerosa. Como señalaba Rómulo, he sometido a cotejo esta visión. Estas ideas que he venido a traer las he puesto a la luz de la comparación jurídica. En el Perú se habla de contrato de opción. Y cuando se habla de contrato de opción, se ha tomado partido ya por una posición en el interior de la doctrina italiana, que es la que famosamente, indiscutiblemente, alimenta el régimen de los contratos en general en el Código Civil peruano. Solitariamente, Rodolfo Sacco, en Italia, ha manifestado que existiría la presunción de gratuidad de la opción. Es famosa su posición y está basada en todas estas perspectivas que estoy mencionando. Él, sin ser un práctico, sin ser un abogado, el maestro de los comparatistas italianos, mencionaba el profesor Fernández Cruz el Congreso de Siena de septiembre. El Congreso de Siena de septiembre, Rodolfo Sacco, nacido en el año 23, figúrense, 89 años, ha estado hablando por minutos y minutos con una exposición sobre el derecho italiano en Somalia, en África. Bueno, Sacco, sin ser un práctico, sin ser un abogado, ha notado que desde la perspectiva comparada, un contrato de opción en el que no exista contraprestación sería lo que los estadounidenses considerarían o tomarían como un contrato sin consideration. Por lo tanto, no sería un contrato. Ese razonamiento. O sea, si se le quiere leer incluso con perspectiva comparada y decir, porque el japonés tiene que entender, sí, gracias, tiene que entender que el contrato de opción que celebra en el Perú es como la option a la que está acostumbrado por la globalización del derecho, entonces se entenderá y no discute que por la opción minera, como se le llama, que se le concede, debe abonar una contraprestación. ¿Qué cosa hacer en esas circunstancias? En eso voy a dedicar el último minuto. Primero, difundir, someter a reconsideración esto, evaluar el papel que cumple nuestra doctrina. Nuestra doctrina, sí es cierto, yo coincido en esto también con lo que ha señalado Rómulo. Nuestra doctrina ha dejado de ver al derecho cercano a nosotros geográficamente y ha pasado generacionalmente a apuntar a los países de donde provienen las instituciones, ¿no? Teniendo como presupuesto el conocimiento de los idiomas, que ha sido fundamental, y el conocimiento directo de las instituciones en los países de donde ellas han venido, en los países donde ellas se han forjado. Pero después de hacer eso, ¿qué cosa resultaría de quien, leyendo la doctrina italiana, encuentre que la posición de Sacco, que desde nuestro parecer es correcta, o según nuestra opinión es la correcta, es minoritaria?
Y nuevamente aparece la importancia de conocer plenamente el ordenamiento de dónde han venido las disposiciones. Todos los autores que niegan la perspectiva de Sacco no dicen que la opción se presuma gratuita. Lo que dicen es que la opción puede, como no, ser gratuita u onerosa. Eso es lo que señala. No es presunción de gratuidad contra presunción de onerosidad. Sacco sí dice presunción de onerosidad. Él establece la presunción. Y los procesalistas también han salido a decirle, ¿qué tipo de presunción es esta que no está regulada? El Código Civil no señala nada. El Código Civil no dice. Y como no dice nada, ¿puede ser gratuita la opción? Sí, pero no estamos autorizados a asumir que en todos los casos sea gratuita. Eso es lo que muy sencillamente y muy modestamente se propone observar. Creo, para terminar, que una deuda de todo aquel que se valga del pensamiento de un autor, de la talla moral y cultural y jurídica de don Manuel de la Puente y Lavalle, está obligado a leer en su contexto y con las debidas cautelas sus doctrinas, ¿no? Y si es menester, actualizarlas, ¿no? Cuando se elabora la actualización del libro de algún autor clásico, los italianos utilizan la expresión rimaneggiare, ¿no? O rimaneggiato, dicen, del texto que está consolidado. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que no solamente lo reproduzco y le pongo notas de leyes que han salido nuevas, sino que también, como ha hecho Falsea, por ejemplo, con el Manual de Instituciones de Derecho Privado de Puyate, hay que también, porque estamos seguros, ¿no? Nos permitimos eso como discípulos de la Puente. Y especialista en Derecho Civil por la Universidad de Salamanca en España. Asimismo, es autor de 5 monografías, 5 obras jurídicas y de otros artículos en distintas revistas. Tiene la palabra el doctor Julián Jalil. Gracias. Gracias, Laura, por la presentación. Preliminarmente quiero mencionar que representa todo un honor para mí estar presente en estas jornadas que han sido precedidas por juristas de gran talla. Quiero agradecer al profesor Castillo Freire por la posibilidad de estar presente y exponer en este congreso tan trascendental de derecho privado. Y por lo general la última conferencia se reserva al mejor ponente, pero este no es el caso. Los mejores ponentes fueron los que me han precedido. Simplemente soy la última ponencia. Se van a olvidar de mis batallas, se van a olvidar de Waterloo, pero nunca se van a olvidar de mi Código Civil. Aquella frase de Napoleón Bonaparte resuena en las facultades de Derecho latinoamericanas y europeas como los campanarios dominicales. Y realmente es así, porque aquel código de 1804 justamente ha impregnado, como lo he dicho en algún artículo que escribí, con perfume normativo francés todas las legislaciones europeas y ha tenido su reflejo transatlántico en las distintas legislaciones latinoamericanas, de las cuales el Código Civil peruano y el Código Civil argentino no son la excepción. Y la intención en esta exposición es hacer un bosquejo comparativo entre la responsabilidad civil en el Código Civil peruano y en el Código Civil argentino. Aristóteles decía que existen 4 causas. La causa formal, que tiene que ver con las ideas que se tienen sobre las cosas y los hechos. La causa material, que tiene que ver con el sustrato de las cosas o los hechos. La causa eficiente, que es aquello que le da origen a las cosas o los hechos. Y la causa final, que es aquella que determina la perspectiva teleológica de las cosas o los hechos. Quiero hacer un pequeño hincapié en justamente la causa eficiente, aquella que le da origen, porque la causa eficiente también tiene implicancia en el ámbito obligacional. Así, en la sección segunda del título segundo del Código Civil argentino, el codificador Dalmacio de Sarfield dijo: si los derechos nacen, se modifican o se extinguen, es siempre como consecuencia de hechos, y de la pluralidad de hechos proviene la pluralidad de derechos. Es decir, la causa fuente, la causa eficiente en materia obligacional, es un hecho dotado por el ordenamiento jurídico de energía suficiente para generar una obligación. Esto lo toma el Código Civil peruano porque en el título séptimo
recoge lo que se llaman las fuentes de las obligaciones. Y principalmente en la sección primera, a través del artículo 1351, regula el contrato como causa fuente obligacional. En la sección segunda, a través del artículo 1529, regula los contratos nominados partiendo de la compraventa como causa fuente obligacional. En la sección tercera, regula justamente la gestión de negocios como causa fuente obligacional al artículo 1950. Lo mismo ocurre en la sección cuarta, donde hace referencia al enriquecimiento sin causa del artículo 1954 del Código Civil peruano. Lo mismo ocurre en la sección quinta, donde menciona como causa fuente obligacional la promesa unilateral. Esto justamente surge del artículo 1956. También, por último, en la sección sexta, menciona a la responsabilidad extracontractual como causa fuente obligacional en el artículo 1969 y siguiente del Código Civil. Este esquema normativo, si bien no está específicamente determinado como causa fuente en el Código Civil argentino, también existe como tal, puesto que sabido es que el artículo 1137 del Código Civil argentino regula el contrato como causa fuente obligacional, a la gestión de negocio como causa fuente obligacional en el artículo 2288, a los hechos ilícitos del artículo 1066 como dos supuestos diferentes en cuanto a los cuasi delitos del artículo 1109 o los delitos del artículo 1072. El enriquecimiento sin causa también existe en el Código Civil argentino, no como un precepto, sino como un principio general que se deviene de otros artículos. Sí está regulado en el proyecto de reforma del Código Civil, el enriquecimiento sin causa, pero en el Código Civil actual argentino se incorpora como un principio que emerge de una serie de disposiciones normativas. Comenzaremos a analizar una de estas fuentes obligacionales. En realidad vamos a hacer hincapié en dos fuentes obligacionales. El contrato como para determinar los aspectos significativos de la responsabilidad contractual y justamente la responsabilidad extracontractual para justamente compararla con el Código Civil argentino. Con relación al primero de esto, tenemos que decir que el contrato se constituye como un acto jurídico y a los efectos del Código Civil peruano, el acto jurídico es toda manifestación de voluntad tendiente a crear, modificar o regular situaciones jurídicas determinadas. Artículo que tiene su correlato con el Código Civil argentino porque el artículo 944 de la legislación argentina dice que el acto jurídico es todo acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato establecer entre las partes relaciones jurídicas, crear, modificar o extinguir derechos u obligaciones. Bien, esa declaración de voluntad, conforme al artículo 141 del Código Civil peruano, puede ser expresa o tácita. Y esto también es tomado por el Código Civil argentino, porque en el artículo 913 dice: ningún hecho tendrá el carácter de voluntario sino un hecho exterior por medio del cual la voluntad se manifieste. Como decía el maestro Yambías en Argentina, esto claro que tiene que ser así, pues los derechos no son propósitos, sino que son realidades ejecutadas. Y esa declaración de voluntad en el Código Civil argentino, en el artículo 915, puede ser expresa, tácita o presumida por la ley. ¿Qué queremos decir con esto? Que tanto en el Código Civil peruano como en el Código Civil argentino, el contrato es una abstracción. A diferencia de lo que ocurría, por ejemplo, en Roma, donde se consideraba al contrato como un elemento concreto, en los sistemas normativos del siglo XIX, el contrato es una abstracción. ¿Y bajo qué aspectos está previsto este contrato? ¿Qué es aquello de lo cual se deriva la responsabilidad deveniente del acuerdo contractual? Pues bien, el principio de la autonomía de la voluntad se constituye como un apotegma del cual se derivan las obligaciones cuyo incumplimiento van a dar lugar a los supuestos de responsabilidad contractual. Y eso está previsto tanto en el Código Civil peruano como en el Código Civil argentino. El artículo 1197 del Código Civil argentino dice: las convenciones hechas por las partes en los contratos forman una norma a la cual deben someterse como si fuera la ley misma. Es decir, el principio de la autonomía de la voluntad es generador de las obligaciones, tal como ocurre en el artículo 1091 del Código Civil español, tal como ocurre en el artículo 1134 del Código Civil francés. El principio de la autonomía de la voluntad se constituye como una causa fuente de la cual derivan las obligaciones cuyo incumplimiento van a dar lugar a la responsabilidad contractual. Ahora bien, solamente de estas obligaciones se deriva la responsabilidad extracontractual. Tanto el Código Civil
peruano como el Código Civil argentino recogen el Código Civil peruano en el artículo 1362, el Código Civil argentino en el artículo 1198, recoge el principio de la buena fe contractual. Y dice el Código Civil argentino en el artículo 1198, los contratos deben celebrarse, ejecutarse e interpretarse de buena fe, como verosímilmente las partes entendieron o debieron entender, obrando con cuidado y previsión. Y yo escuchaba al maestro Mosetti Turraspe hace no más de un año atrás decir, ¿para qué es necesario que en una legislación esté incorporado el principio de la buena fe? Si decir que un contrato tiene que celebrarse, interpretarse y ejecutarse con previsión y cuidado, forma parte de una verdad de perogrullo. No hace falta que lo tengamos plasmado en una legislación. Pero, ¿por qué lo tenemos que plasmar en una legislación, decir que los contratos deben celebrarse y ejecutarse de buena fe? Pues bien, queridos amigos, la incorporación de la buena fe contractual genera deberes implícitos de responsabilidad. Por ejemplo, que dan lugar a responsabilidad. Por ejemplo, como habló mi colega, el profesor Manuel Cornet, la obligación de seguridad deriva de un deber implícito justamente que surge de la buena fe contractual. Es decir, la buena fe contractual amplía el espectro de las obligaciones cuyo incumplimiento traen aparejado responsabilidad civil. Bien, el Código Civil peruano, en el artículo 1914, dice que ante la diligencia debida no se puede imputar responsabilidad en el campo contractual. Claro, esto es así porque en caso de que haya un obrar culposo o doloso, sí será de atribución la responsabilidad civil deveniente del plano contractual. Parecería que la responsabilidad contractual deriva de un factor de atribución específicamente subjetivo. Pues bien, esto no es tan así, puesto que la doctrina ha elaborado la llamada concepción de las obligaciones de medio y obligaciones de resultado. En la terminología de los hermanos Massó, obligaciones determinadas y obligaciones de diligencia o de prudencia. Las obligaciones, cuando en un ámbito contractual la obligación detenta el carácter de determinada, justamente el factor de atribución se modifica y se transforma en objetivo. Y esto lo toma el Código Civil argentino, el proyecto del Código Civil argentino, y en el artículo 1721 de ese proyecto se estipula que cuando la obligación es determinada, el factor de atribución en el ámbito contractual detenta el carácter de objetivo. Yo le diría, queridos amigos, que en la mayoría de los casos el factor de atribución en materia contractual detenta un raigambre objetivo. Y les voy a agregar un punto más. El Código de Protección de los Usuarios y Consumidores del Perú, al igual que la Ley de Defensa del Consumidor de Argentina, el Código de Protección de Defensa de los Consumidores del Perú, en el artículo 101 específicamente, que remite al 1970 del Código Civil peruano, establece un régimen de objetivización de la responsabilidad en todos los supuestos en los cuales el contrato se inmerse en el plano del consumo. Y esto justamente es así porque, como dicen mis amigos, el profesor Picasso y Javier Wantraub, la Ley de Defensa del Consumidor atraviesa transversalmente el Código Civil y objetiviza todos los supuestos de responsabilidad en el plano contractual. Entonces, si podemos analizar, el factor de atribución o de imputación contractual, en la mayoría de los casos va a detentar un carácter objetivo, con excepción, claro está, como dijo el profesor y querido amigo Bello Janeiro, en el caso de la responsabilidad de los profesionales y a otros supuestos específicos. Pero en definitiva, en materia contractual rige un principio de objetivización en materia de responsabilidad civil. Bien, analicemos brevemente, para no excederme en el tiempo, cómo funciona la responsabilidad extracontractual en el Código Civil peruano y comparémosla con el Código Civil argentino en sus cuestiones más salientes. El Código Civil peruano establece específicamente los supuestos de imputación solo en los casos en los cuales la persona detenta el discernimiento. Un autor brasilero llamado Augusto Teixeira Freitas, y fue en la fuente del codificador argentino Dalmacio Vélez Sarsfield, en la nota al artículo 21 del esbozo de Freitas, este autor decía: la facultad de conocer en general es lo que yo entiendo por discernimiento. La facultad de conocer en particular es lo que yo entiendo por intención. Esa facultad de conocer en general es lo que se requiere para ser imputable la responsabilidad civil. Por eso, quienes carecen de esa facultad no son susceptibles de imputación. Sí, sus tutores, y así lo reconoce el artículo 1975
y 1976 del Código Civil peruano, como así mismo lo hace el artículo 921 del Código Civil argentino, que establece supuestos de atribución de responsabilidad solidaria en los casos de que el menor que causa un hecho ilícito sea mayor de 10 años y responde conjuntamente con sus padres. En el caso de que sea menor, evidentemente carece de discernimiento de la misma forma que lo ocurre con los dementes. Bien, bueno, el Código Civil peruano también estipula supuestos de coautoría y la solidaridad entre los partícipes de un hecho ilícito, pero lo que me parece interesante comentarles es que en materia de imputación, el proyecto de Código Civil argentino establece un régimen novedoso. Así, en el artículo 1761 establece una imputación grupal el proyecto de reforma del Código Civil argentino. ¿Y qué significa esto? Que cuando el daño es causado por un agente anónimo de un grupo determinado, va a responder todo el grupo y solamente se va a poder eximir de responsabilidad el agente que demuestre que no ha participado en la producción de ese daño. Lo mismo ocurre con otro precepto, que es el artículo 1762, que estipula el caso de que se trate de un grupo peligroso el que causa el daño. Y en estos supuestos, la forma de eximir de responsabilidad es justamente demostrar que el sujeto no formaba parte de ese grupo. Imagínense los casos de los barras bravas en los estadios de fútbol, así les llamamos en Argentina, o imagínense el caso de los actos de violencia en los recitales, etcétera, etcétera, etcétera. En esos casos, cuando se produce un daño, justamente va a responder objetivamente el grupo, y la forma de eximirse de ese grupo de que detenta el carácter de peligroso es demostrar que el sujeto no formaba parte del grupo, a diferencia de lo que ocurre con el supuesto del autor anónimo de un grupo determinado, quien debe demostrar que no ha participado en la producción del daño. Bien, otro punto es la cuestión de la antijuridicidad. El Código Civil argentino se sustenta en un concepto pétreo de la antijuridicidad, y el artículo 1066 dice textualmente que ningún hecho voluntario tendrá el carácter de ilícito si no estuviese expresamente prohibido por las leyes ordinarias y reglamentos de policía, y a ningún hecho ilícito se le podrá imponer pena o sanción por este código si la sanción no estuviese expresamente prevista en la ley. Es decir, el principio de la antijuridicidad detenta un raigambre sólido en el Código Civil argentino. No así en el Código Civil peruano, que a partir de la reforma del 1984 ha atenuado este principio. Lo mismo que ocurre, porque esta es una tendencia en Latinoamérica, con el proyecto de reforma del Código Civil argentino, que lo he hablado con mi maestro, el profesor Mario Vivas, que recientemente ha sacado un libro donde aborda el tema de la antijuridicidad, y justamente en ese artículo del proyecto dice, bajo el título de antijuridicidad, que todo daño, toda acción u omisión que no se encuentre justificada es antijurídica. Si bien se menciona la antijuridicidad, nosotros creemos que hay una atenuación del principio de la antijuridicidad. Decía un presidente argentino, el presidente Perón, que si uno tiene un perro y lo llama, le pone el nombre lobo, y lo llama, le dice lobo, lobo, ven, cuando viene, lo que viene es un perro y no un lobo, porque en definitiva las cosas son como son. Y bueno, justamente aquí yo creo que el proyecto de Código Civil argentino incorpora un principio tomado del derecho italiano, desarrollado en el derecho italiano, pero existente en el derecho europeo, del llamado daño injusto. Y esto tiene una aplicación práctica importante. Una cosa es reconocer la antijuridicidad como recaudo insoslayable para que haya responsabilidad civil, y otra cosa es entender la existencia de supuestos de reparación basados en el daño injusto, porque el daño injusto atenúa el principio de la antijuridicidad. Y le voy a dar un caso muy práctico, sobre el cual he escrito recientemente. En 1950, un tribunal de Piacenza, en Italia, responsabilizó a los padres de una persona por haberle transmitido una enfermedad a sus hijos, a su hijo principalmente. Lo mismo ha ocurrido en algunos precedentes en Estados Unidos, y en Italia se ha repetido en alguna otra ocasión. Esto tiene una connotación muy particular desde el punto de vista técnico-jurídico. Si nosotros nos sustentamos en el principio de la antijuridicidad como elemento indispensable para que haya responsabilidad civil, yo diría que un daño de esas características, por lo menos en el sistema jurídico actual argentino, no sería resarcible. ¿Por qué? Porque en definitiva no hay ninguna ley que prohíba a personas que detenten una enfermedad tener
o tener algún tipo de descendencia. En cambio, si nos sustentamos en el daño injusto, en la doctrina del daño injusto, ese daño sería completamente resarcible. ¿Por qué? Pues bien, porque no está justificado. Es decir, en una u otra posición las consecuencias son completamente disímiles. Yo me pregunto, para los partidarios de esta doctrina, ¿qué hacen con un principio fundamental, vigente en la Constitución del Perú? Me refiero al artículo 2, inciso 24, apartado A de la Constitución Política del Perú, que dice expresamente que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. Artículo que también tiene su correlato en el artículo 19 del Código Civil de la Constitución Argentina, que dice que las acciones privadas de los hombres que no afecten el orden y la moral pública quedan reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados, y que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. Entonces, creo que para incorporar el precepto del daño injusto, me parece que es menester modificar estos artículos de la Constitución, porque estos artículos constitucionales rigen justamente para mantener la antijuricidad como recaudo insolayable para que haya responsabilidad civil. Esta es mi posición al respecto. Para ir culminando, quiero hacer una pequeña mención al factor de atribución. Y ya les prometo que vamos culminando con esta exposición. En cuanto al factor de atribución, el Código Civil peruano, en el artículo 1969, estipula como principios los factores de atribución subjetivo. Lo mismo ocurre con el artículo 1109 del Código Civil argentino y el artículo 1382 del Código Civil francés y el artículo 1902 del Código Civil español, donde siempre se mantiene vigente el principio de la culpa para responsabilizar, aunque si nosotros analizamos distintos preceptos, incluso en el Código Civil peruano, hay tantos supuestos de excepción al principio de la responsabilidad subjetiva que la excepción se convierte en la regla. Entonces, la responsabilidad objetiva impregna justamente el fenómeno de la responsabilidad civil en estos tiempos que estamos viviendo. Bastaría con ver aquella famosa metáfora del profesor Busnelli cuando describía la parábola, su parábola en torno a la explosión en cuanto a la objetivización de la responsabilidad civil. Pero fíjense una cosa, un dato muy importante. El proyecto del Código Civil argentino mantiene vigente el principio de la culpa. Pese a que está impregnado el Código Civil, proyecto del Código Civil de supuesto responsabilidad objetiva, la culpa sigue siendo un apoctema, un principio en el proyecto del Código Civil argentino. ¿Y por qué es eso? Quiero citar al maestro Félix Letourneau y Cadiet, quienes más o menos explicaban esta consideración. Sigue siendo un principio, porque decían los maestros que la responsabilidad subjetiva reposa en una visión humanística de la sociedad, hija de una evolución milenaria, en la cual cada agente, animado por su propio ser y conciencia, es amo de su destino. Así, responsabilidad y libertad son conceptos indisociables, como lo son responsabilidad y conciencia. La responsabilidad implica conciencia y libertad. La responsabilidad subjetiva reposa en una concepción deontológica, una concepción moral. Por eso los códigos todavía siguen manteniendo este principio y nosotros creemos que debe seguir manteniéndose como tal y que la causal defensiva de la culpa sí debe seguir siendo un supuesto en casi todos los casos de responsabilidad objetiva. Por último, y para ir terminando, quiero decirles que quiero hacer algunos pequeños esbozo en torno al proyecto de reforma del Código Civil argentino, teniendo en consideración que el Código peruano en algunos casos específicos también intenta una nueva reforma y que hay autores peruanos que miran con buenos ojos el proyecto de reforma del Código Civil argentino. Quiero decirles que nosotros hemos pregonado esta idea de que el Código Civil debía ser reformado, pero siempre consideramos que era necesario mantener la estructura del Código Civil, porque evidentemente la ley debe ser modificada, porque como decía el maestro Ordoqui Castilla en su disertación de ayer, parafraseando a Josserán, o el derecho se adapta a la realidad o la realidad vive sin el derecho. Y como decía el maestro español Puig Brutao, no hay derecho más ideal que aquel que se ajusta a las circunstancias donde pretende ser norma. Y sería necesario que ningún hecho
irrumpa en la vida de los pueblos para concebir un derecho pétreo e inmutable. Los códigos deben ser modificados, pero nosotros siempre hemos pregonado la necesidad de que se mantenga la estructura normativa de los códigos vigentes. ¿Por qué? Porque en definitiva el justiciable se puede ver lesionado, pues ¿cuánto tiempo va a demorar la jurisprudencia en homogeneizar determinados conceptos hasta que situaciones análogas tengan consecuencias disímiles? Por eso quiero terminar con una frase del maestro Pantaleón Prieto, y decía el maestro Pantaleón Prieto: hay quienes dicen que el sol brilla menos, hay quienes dicen que sus rayos llegan más tenue a la tierra, hay quienes dicen que la estructura de los códigos del siglo XIX se encuentra marchita. Estas son patrañas. El sol brilla igual que siempre y los cimientos en los cuales se sustenta los códigos del siglo XIX se encuentran tan candentes como los rayos del sol que hoy los iluminan. Gracias. A continuación, para dar el cierre formal a este 8º Congreso Iberoamericano de Derecho Privado, dejo en el uso de la palabra al profesor Mario Castillo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, 5 minutos, prometo que no más. Por especial encargo del profesor Marcelo López Mesa, presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado, y por la condición que me ocupo de ser el nexo entre la asociación y nuestra Facultad de Derecho, voy a dar estas breves palabras de clausura. Quiero decirles a nuestros amigos e invitados extranjeros que para nosotros ha sido un enorme placer, un honor altísimo el contar con la presencia de ustedes en Lima y en este 8º Congreso Iberoamericano de Derecho Privado. Como también quiero agradecer a todos los colegas, compañeros de cátedra en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en otras casas de estudios que nos han hecho el honor de preparar, seguramente durante largas horas y días, sus exposiciones que hemos escuchado durante estos 3 días del Congreso. Quiero subrayar que nuestra Facultad de Derecho además se siente muy orgullosa de que se realice un evento de derecho civil, porque la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú ha cultivado desde hace muchas décadas al derecho civil, y precisamente el siglo XX terminó siendo un siglo en el cual la presencia de la Facultad de Derecho, de su doctrina y de los civilistas que fueron nuestros maestros, fue definitiva en el avance del derecho civil y sin duda alguna en la elaboración y comentario del Código Civil de 1984. Eventos como este no hacen sino ratificar esa vigencia y los inacabables temas que el derecho civil plantea como columna vertebral del derecho en general y de su ejercicio en la vida práctica. Solo quien no ejerza la profesión de abogado, solo quien viva en un mundo de fantasía puede pensar que el derecho civil carece de la importancia que siempre ha tenido, que tiene y que tendrá. El derecho civil atraviesa, especialmente el derecho civil patrimonial sobre el cual ha versado este Congreso, el derecho civil atraviesa todas esas nuevas áreas del derecho de las cuales muchos se sienten o son especialistas, pero nadie puede ser especialista en algunas de esas nuevas áreas si no sabe temas fundamentales de derecho de obligaciones o de derecho de contratos o de responsabilidad civil o de acto negocio jurídico. Simplemente se sabrá el cascarón, pero no se sabrá la sustancia o el fundamento de las instituciones. De tal manera que este evento, este congreso, sirve también como un llamado de atención para que reflexionemos acerca de lo importante que es saber derecho civil. Podrán crearse cientos o decenas de nuevas áreas en el futuro del derecho. Tal vez serán como compartimentos estanco, pero quien se desempeñe en ese compartimento estanco, en el ejercicio de la profesión, tiene que saber derecho civil,
por la importancia del mismo y porque está presente en todas y cada una de esas nuevas áreas del derecho, ¿no es cierto? ¿Cómo no saber sobre mora? ¿Cómo no saber sobre la ejecución de obligaciones, aunque te dediques a derecho de la minería, derecho de petróleo, o derecho penal, o derecho del medio ambiente, ¿no es cierto? O sea, no, el derecho civil no puede ser visto como un área más del derecho, es el área del derecho por esencia. De tal manera que quienes somos civilistas tenemos que salir en defensa de esta tesis porque es la verdad y en ella creemos. Y consideramos que un congreso como este no hace sino enaltecer la importancia del derecho del que vivimos enamorados desde que empezamos a leer las primeras obras de derecho civil en nuestros años de estudios universitarios, todos aquellos que hemos hecho uso de la palabra en estos 3 días. Saludar la presencia de los notables profesores extranjeros, en especial el doctor Jorge Mosetti Turraspe, un gran maestro de maestros, quien nos ha enseñado a todos con sus libros en Hispanoamérica, y la presencia de entrañables profesores nuestros que también han sido nuestros catedráticos, como el doctor Fernando Vidal, que dictó muchos años acto jurídico en nuestra facultad, como el doctor Fernando de Traseñí, de la misma generación del doctor Felipe Osterling, quien ha sido el maestro por antonomasia de Derecho de Obligaciones, y qué bueno que Leiser recordó la figura del doctor Manuel de la Puente, quien ha sido el profesor de Derecho de Contratos de todos nosotros y a quien hubiésemos dado tanto por ver en un evento como este y todos quienes hemos sido sus alumnos guardamos en el más grato recuerdo y en el altar de la figura más prominente en materia de derecho de contratos que ha dado el derecho civil peruano y específicamente nuestra querida Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En ese sentido, es un día además previo a festivo y hay 2 celebraciones muy importantes seguramente a las cuales muchos de ustedes van a asistir, pero es admirable cómo en un día, en estas circunstancias, un grupo tan importante de profesionales y especialmente de alumnos universitarios de diversas casas de estudios están aquí acompañándonos en este cierre, en esta clausura de un congreso tan importante y nada, simplemente dar gracias a Dios, dar gracias a la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado, a Gustavo, a Carlos Humberto, a todos los miembros de la asociación, además de las personas a quienes ya mencioné, a Marcelo, a Domingo, en fin, a todos los miembros, a Laurita y a todos, disculpe que me olvide de alguien, a todos los miembros de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado, por haber confiado en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y en el Perú para realizar este congreso. Muchísimas gracias a todos ustedes.